Capítulo 5 del precio real y nominal de las mercancías o de su precio en trabajo y su precio en moneda. Toda persona es rica o pobre según el grado en el que pueda disfrutar de las cosas necesarias, convenientes y agradables de la vida. Pero una vez que la división del trabajo se ha consolidado, el propio trabajo de cada hombre no podrá proporcionarle más que una proporción insignificante de esas tres cosas. La mayoría de ellas deberá obtenerlas del trabajo de otros hombres, y será por tanto rico o pobre según sea la cantidad de ese trabajo de que pueda disponer o que sea capaz de comprar. Por lo tanto, el valor de cualquier mercancía para la persona que la posee y que no pretende usarla o consumirla, sino intercambiarla por otras, es igual a la cantidad de trabajo que le permite a la persona comprar u ordenar. El trabajo es, así, la medida real del valor del cambio de todas las mercancías, el precio real de todas las cosas. Lo que cada cosa cuesta realmente a la persona que desea adquirirla es el esfuerzo y la fatiga que su adquisición supone. Lo que cada cosa verdaderamente vale para el hombre que le ha adquirido y que pretende desprenderse de ella o cambiarla por otra cosa, es el esfuerzo y la fatiga que se puede ahorrar y que puede imponer sobre otras personas. Aquello que se compra con dinero o con bienes, se compra con trabajo, tanto como lo que compramos con el esfuerzo de nuestro propio cuerpo. Ese dinero o bienes en realidad nos ahorran este esfuerzo. Ellos contienen el valor de una cierta cantidad de trabajo que intercambiamos por el que suponemos que alberga el valor de una cantidad igual. El trabajo fue el primer precio, la moneda de compra primitiva que se pagó por todas las cosas. Toda la riqueza del mundo fue comprada al principio no con oro ni con plata, sino con trabajo. Y su valor para aquellos que la poseen y desean intercambiarla por algunos productos nuevos es exactamente igual a la cantidad de trabajo que les permite comprar o dirigir. Como afirma Hobbes, riqueza es poder. Pero la persona que consigue o hereda una fortuna no necesariamente consigue o hereda ningún poder político, sea civil o militar. Puede que su fortuna le proporcione medios para adquirir ambos, pero la mera posesión de esa fortuna no proporciona necesariamente ninguno de ellos. Lo que sí confiere esa fortuna de forma directa e inmediata es poder de compra, un cierto mando sobre el trabajo o sobre el producto del trabajo que se halla entonces en el mercado. Y la fortuna será mayor o menor precisamente en proporción de la amplitud de ese poder, o a la cantidad de trabajo de otros hombres, o lo que es lo mismo, al producto del trabajo de otros hombres, que permita controlar o comprar. El valor de cambio de cualquier cosa debe ser siempre exactamente igual a la extensión de este poder que confiere a su propietario. Pero aunque el trabajo es en la medida real del valor de cambio de todas las mercancías, no es la medida con la cual su valor es habitualmente estimado. Es con frecuencia difícil discernir la proporción entre dos cantidades distintas de trabajo. El tiempo invertido en dos diferentes tipos de labor no siempre bastará por sí solo para determinar esa proporción. Habrá que tener en cuenta también los diversos grados de esfuerzo soportado y destreza desplegada. Puede que haya más trabajo en una hora dura de labor que en dos de una tarea sencilla, o en una hora de oficio cuyo aprendizaje costó 10 años, que en un mes de trabajo común y corriente. Pero no es fácil encontrar una medida precisa ni de la fatiga ni de la destreza. Es común que se conceda un margen para ambas en el intercambio de las producciones de tipo de trabajo distintos. Pero en el ajuste no se efectúa según una medición exacta, sino mediante el regateo y la negociación del mercado, que desemboca en esa suerte de igualdad aproximada, no exacta, pero suficiente para llevar adelante las actividades corrientes. Además, cada mercancía se intercambia y por lo tanto se compara más habitualmente con otras mercancías que con trabajo. Es por lo tanto más natural estimar su valor de cambio mediante la cantidad, no de trabajo, sino de alguna otra mercancía que pueda comprar. Asimismo, la mayoría de las personas entienden mejor lo que significa una cantidad de mercancía concreta que una cantidad de trabajo.
La una es un objeto claro y palpable. La otra es una noción abstracta, que aunque puede volverse suficientemente inteligible, en absoluto resulta tan natural y evidente. Pero cuando se acaba el trueque y el dinero se transforma en el medio habitual de comercio, cada mercancía particular se intercambia más frecuentemente por dinero que por cualquier otra mercancía. Es raro que el carnicero lleve carne de vaca o de oveja al panadero o al cervecero para cambiarlas por pan o cerveza, sino que las lleva al mercado, donde las intercambia por dinero y después cambia ese dinero por pan y cerveza. La cantidad de dinero que obtiene por su mercancía regula a sí mismo la cantidad de pan y cerveza que puede comprar después. Es más lógico y natural para él, en consecuencia, estimar el valor de su mercancía según la cantidad de dinero, la mercancía por la cual las cambia, que según la cantidad de pan o cerveza, las mercancías por las cuales las intercambia solo mediante la intervención de otra mercancía. Y es más lógico que se afirme que la carne del carnicero vale 3 o 4 peniques por libra, y no que se diga que vale 3 o 4 libras de pan o 3 o 4 cuartillos de cerveza. Y así ocurre que el valor de cambio de toda mercancía es habitualmente estimado según la cantidad de dinero que se obtiene por ella y no según la cantidad de trabajo o de alguna otra mercancía que se obtiene a cambio de ella. Pero el oro y la plata, como cualquier otra mercancía, cambian de valor y a veces son más caros y otras veces más baratos. Unas veces más fáciles y otras más difíciles de comprar. La cantidad de trabajo que cualquier cantidad dada de ellas puede comprar o dirigir, o la cantidad de otros bienes por la que se puede cambiar, depende siempre de la riqueza o pobreza de las minas conocidas cuando tienen el lugar de intercambio. El descubrimiento de las ricas minas de América en el siglo XVI redujo el valor del oro y la plata en Europa a cerca de 1/3 del valor que tenían antes. Como costaba menos trabajo trasladar esos materiales desde la mina hasta el mercado, cuando llegaban allí podían comprar u ordenar menos trabajo. Y esta revolución en su valor, aunque fue quizás la mayor en algún modo, fue la única que se registra en la historia. Pero así como una medida de cantidad como el pie o el brazo o el puño de una persona, que cambia continuamente, nunca puede ser la medida exacta de la cantidad de otras cosas. Una mercancía cuyo valor se modifica permanentemente jamás puede constituir una medida precisa de valor de las demás mercancías. Puede sostenerse que iguales cantidades de trabajo en todo tiempo y lugar tienen el mismo valor para el trabajador. En su estado normal de salud, fuerza y temperamento, de habilidad y destreza, sacrificará siempre la misma porción de su tranquilidad, su libertad y su felicidad. El precio que se paga deberá ser siempre el mismo, cualquiera sea la cantidad de bienes que se recibe a cambio. En realidad, a veces comprará más de estos y a veces menos, pero lo que cambia es su valor, no el del trabajo que los compra. En todo tiempo y lugar, lo caro es lo que es difícil de conseguir, o lo que cuesta mucho trabajo adquirir, y lo barato es lo que se obtiene fácilmente o con muy poco trabajo. El trabajo exclusivamente, entonces, al no variar nunca en su propio valor, es el patrón auténtico y definitivo mediante el cual se puede estimar y comparar el valor de todas las mercancías en todo tiempo y lugar. Es su precio real, y el dinero es tan solo su precio nominal. Aunque para el trabajador las cantidades iguales de trabajo siempre tienen el mismo valor, para el hombre que lo emplea tienen a veces un valor mayor y otras un valor menor. Él las compra en algunas ocasiones con una cantidad mayor de bienes y en otras con una cantidad menor. Y para él el precio de trabajo cambia como el de todas las otras cosas. En un caso le parece caro y en otro barato. Pero en la realidad, lo que resulta barato en un caso y caro en otro son las mercancías. En este sentido vulgar, por lo tanto, puede decirse que el trabajo tiene como las mercancías un precio real y un precio nominal. Su precio real consiste en la cantidad de cosas necesarias y cómodas para la vida que se dan a cambio de él. Su precio nominal en la cantidad de dinero. ¿El trabajador es rico o pobre? ¿Es remunerado bien o mal? No proporciona el precio nominal de su trabajo, sino el precio real. La distinción entre precio nominal y real de las mercancías y del trabajo no es un asunto de mera especulación, sino que puede a veces resultar
en la práctica de gran utilidad. El mismo precio real tiene siempre el mismo valor, pero debido a las variaciones en el valor del oro y la plata, el mismo precio nominal tiene a veces valores muy diferentes. Cuando se vende un terreno a cambio de una renta perpetua, si se pretende que esta renta tenga siempre el mismo valor, es importante para la familia receptora de esta renta que ella no consista en una suma específica de dinero. En tal caso, su valor sería susceptible de modificaciones de dos tipos distintos. Primero, las que surgen de las diferentes cantidades de oro y plata que en diversas épocas tienen las monedas de una misma denominación. Y segundo, las que se originan en los distintos valores que en momentos diferentes tienen las mismas cantidades de oro y plata. Los príncipes y estados soberanos han creído con frecuencia que su interés temporal era disminuir las cantidades de metal puro contenido en sus monedas, pero muy rara vez han creído que era su interés el aumentarla. Por eso la cantidad de metal de las monedas, pienso que en todos los países, ha bajado casi sin interrupción y casi nunca ha subido. Esas variaciones, por consiguiente, han tenido casi siempre a disminuir el valor de una renta monetaria. El descubrimiento de las minas de América rebajó el valor del oro y la plata en Europa. Se supone habitualmente, pero a mi juicio sin pruebas definitivas, que esa disminución todavía prosigue y que es probable que continúe durante mucho tiempo. Con este supuesto, entonces es más verosímil que esas variaciones disminuyan el valor de una renta monetaria y no que la incrementen. Incluso, aunque fuese estipulado que se pague no una cantidad dada de moneda acuñada de denominación determinada, por ejemplo, en tantas libras esterlinas, sino en tantas onzas, bien de plata pura o de plata de una cierta ley. Las rentas estipuladas en grano han mantenido su valor mucho más que las establecidas en dinero, aun donde la denominación de la moneda no ha sido alterada. En el año 18 del reinado de Isabel se decretó que en un tercio de las rentas pagaderas a los colegios lo serían en grano, bien en especie o de acuerdo con los precios corrientes en el mercado público más cercano. El dinero proveniente de esta renta de cereal, aunque representaba originalmente un tercio del total, en la actualidad es, según el Dr. Blackstone, normalmente casi el doble de lo que se obtiene de los otros 2/3. De acuerdo con este cómputo, las antiguas rentas monetarias deben haberse reducido a casi la cuarta parte de su valor primitivo, o valen hoy un poco más de la cuarta parte del trigo que valían antes. Pero desde el reinado de Felipe y María, la denominación de la moneda inglesa ha sufrido poca o ninguna alteración. Y el mismo número de libras, chelines y peniques que contienen casi la misma cantidad de plata pura. ¿De dónde infiere esa degradación en el valor de la renta monetaria de los colegios? Se originó totalmente de la degradación en el valor de la plata. Cuando la depreciación del valor de la plata se combina con el descenso de la cantidad de plata contenida por las monedas de la misma denominación, la pérdida es a menudo todavía mayor. En Escocia, donde la denominación de la moneda ha experimentado aún mayores alteraciones que la de Inglaterra y en Francia, donde los cambios son incluso más intensos que en Escocia, algunas rentas antiguas, que originalmente eran de un valor considerable, han sido reducidas de esta forma virtualmente a nada. En momentos distintos, se comprarán cantidades iguales de trabajo con cantidades iguales de cereal, la subsistencia del trabajador más que con las cantidades iguales de oro y plata, y quizás de cualquier otra mercancía. Por lo tanto, las mismas cantidades de cereal tendrán en épocas diferentes aproximadamente el mismo valor real, o permitirán a su propietario adquirir o dirigir aproximadamente la misma cantidad de trabajo de otras personas. Lo harán, como he dicho, de una forma más aproximada que cantidades iguales o prácticamente cualquier otra mercancía, pero ni siquiera las cantidades iguales de cereal lo harán de forma exactamente igual. La subsistencia del trabajador o el precio real del trabajo es muy diverso según cambian los tiempos, como procuraré demostrar más adelante. Es más copiosa en una sociedad que progresa hacia la riqueza que en una que permanece estacionaria, y más en una estacionaria que en una decadente. Cualquier otra mercancía, en cualquier momento dado, comprará una cantidad de trabajo mayor o menor en proporción a la cantidad de alimentos que se compra o que se puede adquirir.
Una renta estipulada en serial, entonces, es susceptible de variación, solo por los cambios en la cantidad de trabajo que se puede adquirir una cantidad dada de serial. Pero una renta fijada en cualquier otra mercancía está expuesta no solo a las variaciones en la cantidad de trabajo que puede comprar una cantidad dada de serial, sino a las variaciones en la cantidad de serial que pueda comprar cualquier cantidad dada de dicha mercancía. Hay que señalar, no obstante, que aunque el valor real de una renta en serial varía mucho menos de un siglo a otro que una renta monetaria varía mucho más de un año a otro, el precio en una moneda de trabajo, como explicaré más adelante, no fluctúa de un año a otro con el precio monetario del serial, sino que en todas partes se ajusta al precio, no al temporario ni ocasional, sino al promedio o habitual de este artículo. El precio medio corriente del cereal está determinado, como también demostraré después, por el valor de la plata, por la riqueza o esterilidad de las minas que suministran dicho metal al mercado, o por la cantidad del trabajo que debe ser empleado y, en consecuencia, la cantidad de cereal que debe ser consumida para traer una cantidad dada de plata desde la mina hasta el mercado. Pero el valor de la plata, aunque a veces varía considerablemente de un siglo a otro, en raras ocasiones cambia mucho de un año a otro. Frecuentemente continúa estable o casi estable, durante medio siglo o incluso un siglo completo. En consecuencia, el precio monetario corriente o medio del trigo puede mantenerse estable también durante este lapso tan extenso, y con él el precio en una moneda de trabajo, siempre que la sociedad permanezca, en las demás circunstancias, en una situación igual o muy semejante. Mientras tanto, el precio temporal y ocasional del cereal puede con asiduidad ser un año el doble de lo que fue el año anterior, o oscilar, por ejemplo, entre un 25 y 50 chelines el cuartal. Pero cuando el cereal está a 50 chelines, el valor no solo nominal, sino real de una renta en cereal será el doble de cuando está a 25, o podrá ordenar el doble de la cantidad de trabajo de la mayor parte de las demás mercancías. Y durante todas estas fluctuaciones, el precio monetario del trabajo, y con él el de la mayoría de las cosas, permanecerá igual. Es evidente, por lo tanto, que el trabajo es la única medida universal y precisa del valor, o el único patrón mediante el cual podemos comparar los valores de distintas mercancías en cualquier tiempo y lugar. No podemos estimar, por supuesto, el valor real de diversas mercancías de un siglo a otro según las cantidades de plata que se entregan a cambio de ellas. Tampoco podemos estimarlo de un año a otro según las cantidades de cereal, pero según las cantidades de trabajo podemos estimarlo con mayor precisión tanto de un siglo a otro como de un año a otro. Entre siglos el cereal es una medida mejor que la plata, porque de un siglo a otro las mismas cantidades de cereal ordenarán la misma cantidad de trabajo, más precisamente en cantidades iguales de plata. De un año a otro, por el contrario, la plata es mejor medida que el cereal, porque con iguales cantidades de la misma se dispondrá con mayor exactitud de la misma cantidad de trabajo. Pero aunque es de utilidad el distinguir entre precio real y nominal al establecer rentas perpetuas o arrendamientos muy prolongados, no lo es al comprar y vender, que son las transacciones más comunes y corrientes de la vida humana. En un mismo tiempo y lugar, el precio real y nominal de todas las mercancías guardan exactamente la misma proporción. Cuanto más o menos dinero se obtenga a cambio de cualquier mercancía en el mercado de Londres, por ejemplo, más o menos trabajo permitirá comprar o dirigir ese momento y lugar. En consecuencia, el dinero es la medida exacta del valor de cambio real de todas las mercancías en un mismo tiempo y lugar, pero lo es solo en tales circunstancias. Entre sitios apartados no hay una proporción fija entre el precio real y el nominal de las mercancías, y sin embargo el comerciante que lleva bienes de uno a otro no presta atención más que a su precio en dinero, o a la diferencia entre la cantidad de plata que entrega al comprarlos y la cantidad que se espera obtener al venderlos. Media onza de plata en Cantón, China, puede ordenar una cantidad mayor tanto de trabajo como de cosas necesarias y convenientes para la vida que una onza en Londres. Una mercancía, por lo tanto, que se venda por media onza de plata en Cantón, puede ser en realidad más cara, de más importancia real para la persona que la posee allí, que una mercancía que se venda por una onza en Londres para su propietario en Londres. Si un comerciante londinense puede comprar en Cantón por media onza de plata una mercancía que puede vender en Londres por una onza,
ganaría el 100% con el negocio, como si una onza de plata en Londres valiese exactamente igual que un Cantón. A él no le importa nada que la media onza de plata en Cantón le permita ordenar más trabajo y una mayor cantidad de cosas necesarias y convenientes para la vida que una onza en Londres. Pero con una onza en Londres siempre podrá comprar el doble de esas cosas que con media onza. Y esto es precisamente lo que quiere. Así como es el precio nominal o el precio en moneda de las cosas lo que finalmente determina la prudencia o imprudencia de todas las compras y ventas. Y por ello regula casi todos los negocios de la vida cotidiana que tiene que ver con el precio. No debe sorprendernos si ha sido objeto de mucho más atención que el precio real. En una obra como esta, sin embargo, a veces puede ser conveniente el comparar los diferentes valores reales de una mercancía concreta en momentos y lugares distintos, o los varios grados de poder sobre el trabajo de otras personas que es capaz de otorgar a sus propietarios en ocasiones diferentes. Debemos, en tal caso, comparar no las diversas cantidades de plata a cambio de las cuales fue vendida, sino las diferentes cantidades de trabajo que dichas cantidades diversas de plata podrían haber adquirido. Los precios corrientes del trabajo en tiempos y lugares lejanos, empero, casi nunca pueden ser conocidos con exactitud. Los del cereal, aunque solo han sido registrados en unos pocos lugares de forma regular, son en general mejor conocidos y han sido más frecuentemente estudiados por los historiadores y otros autores. Debemos generalmente entonces contentarnos con ellos, no porque siempre estén exactamente la misma proporción que los precios corrientes del trabajo, sino porque son la aproximación más cercana que podemos tener a esa proporción. Tendré oportunidad más adelante de formular bastantes comparaciones de esta índole. Con el progreso de la industria, las naciones comerciales han creído conveniente acuñar varios metales en forma de moneda. El oro para los pagos más grandes, la plata para los moderados y el cobre o algunos metales ordinarios para los pagos más pequeños. Pero siempre han considerado solo a uno de estos metales como una mejor medida de valor que los otros dos. Y la preferencia se ha inclinado generalmente por el metal que utilizaron primero como instrumento de comercio. Comenzaron a emplearlo como patrón cuando no tenían otra moneda, y por regla general continuaron después, aun cuando la necesidad no fuera ya la misma. Se dice que los romanos no tenían más que moneda de cobre sino hasta 5 años antes de la Primera Guerra Púnica, cuando acuñaron plata por primera vez. Y así el cobre continuó siempre siendo la medida del valor en esa república. Todas las cuentas en Roma y los valores de todas las propiedades se calculaban en haces y sestercios. El haz fue siempre el nombre de una moneda de cobre. La palabra sestercio significa 2 haces y medio, por lo que, aunque el sestercio fue originalmente una moneda de plata, su valor fue estimado en cobre. En Roma, cuando una persona debía una gran suma de dinero, se decía que tenía una gran cantidad de cobre ajeno. Las naciones nórdicas, que se establecieron sobre las ruinas del Imperio Romano, recurrieron a las monedas de plata desde sus primeros asentamientos y durante siglos no conocieron las monedas de oro ni de cobre. Hubo monedas de plata en Inglaterra en tiempos de los sajones, pero se acuñó muy poco oro hasta la época de Eduardo III y ningún cobre hasta la de Jacobo I. En Inglaterra, por lo tanto, y creo que por la misma razón en todas las otras naciones modernas de Europa, todas las cuentas son llevadas y los valores de todos los bienes y todas las propiedades son generalmente computados en plata. Y cuando deseamos expresar la suma de la fortuna de una persona, rara vez hablamos de las guineas, sino de las libras esterlinas que suponemos que se darían a cambio de ella. Al principio, en todos los países, un pago de curso legal solo podía efectuarse en la moneda del metal particularmente considerado como patrón o medida de valor. En Inglaterra el oro no fue considerado de curso legal durante mucho tiempo después de haber sido acuñado como moneda. La proporción entre los valores de las monedas de oro y plata no fue estipulada por ley ni declaración oficial alguna, y se dejó que la determinara el mercado. Si un deudor ofrecía pagar en oro, el acreedor podía bien o rechazar esta forma de pago totalmente o bien aceptarla con una valoración de oro que él y su deudor acordasen. El cobre no es actualmente de curso legal, salvo cuando se cambia por moneda de plata fraccionaria. En tales circunstancias, la distinción entre metal que era el patrón y los que no lo eran representaba bastante más que una distinción nominal. Con el transcurso del tiempo, y a medida que la gente se familiarizó con el empleo de diferentes metales acuñados y apreció por ello mejor la proporción entre sus valores respectivos,
En la mayoría de los países se ha creído conveniente fijar esa proporción y estipularla mediante una ley pública que una guinea, por ejemplo, de determinado peso y ley, se deberá cambiar por 21 chelines o tendrá la capacidad liberatoria legal de una deuda de tal monto. En este estado de las cosas, y en tanto perdure cualquier proporción regulada de esa suerte, la distinción entre un metal, que es el patrón, y el que no lo es, resulta poco más que una distinción nominal. Pero como consecuencia de cualquier cambio en esta proporción regulada, la distinción nuevamente se vuelve, o al menos parece volverse, algo más que nominal. Si el valor establecido de una guinea, por ejemplo, fuese reducido a 20 o aumentado a 22 chelines, y todas las cuentas se llevaran casi todas las obligaciones por deuda se expresaran en una moneda de plata, la mayor parte de los pagos en cualquiera de los casos saldrían con la misma cantidad de monedas de plata que antes, pero requeriría muy diversas cantidades de moneda de oro, mayores en un caso y menores en el otro. El valor de la plata parecería más invariable que el del oro. La plata parecería medir el valor del oro, pero no el oro el de la plata. El valor del oro parecería depender de la cantidad de plata y el de la plata no depender de la cantidad de oro por la que se intercambiaría. Esta diferencia, empero, derivaría totalmente de la costumbre de llevar las cuentas y expresar el monto de todas las grandes sumas y pequeñas en moneda de plata y no en oro. Uno de los billetes del señor Drummond de 25 o 50 guineas aún valdría, después de una alteración de este tipo, 25 o 50 guineas como antes. Después de tal modificación, valdría la misma cantidad de oro que antes, pero unas cantidades muy distintas de plata. Al hacer efectivo este billete, el valor del oro parecería más invariable que el de la plata. El oro parecería medir el valor de la plata, y la plata no el del oro. Si la costumbre de llevar las cuentas y expresar los pagarés y otras obligaciones monetarias de esta forma se transforma alguna vez, en general, será el del oro y no el de la plata, es considerado como metal de patrón o medida de valor. En la práctica, durante la permanencia de cualquier proporción regulada entre los valores respectivos de los diferentes metales acuñados, el valor del metal más precioso determina el valor de todas las monedas. 12 peniques de cobre contienen media libra avoirdupois de cobre, no de la mejor calidad, que antes de ser acuñado rara vez vale más de 7 peniques de plata. Pero como por ley 12 de tales peniques deben intercambiarse por un chelín, se considera en el mercado que vale un chelín, y se puede obtener en cualquier momento por ellos un chelín. Incluso antes de la última reforma de la acuñación del oro en Gran Bretaña. El oro, o al menos el que circulaba en Londres y sus alrededores, estaba en general menos devaluado con relación a su peso legal que la mayoría de la parte en plata. 21 chelines gastados y lisos eran considerados equivalentes a una guinea, que acaso estaba también gastada y lisa, pero rara vez tanto. Las últimas reglamentaciones han llevado a la moneda de oro tan cerca de su peso legal como es posible llevar a la moneda de cualquier nación. Y la orden de no recibir oro en las oficinas públicas, si no es por peso, probablemente lo preservará en tanto continúen esas reglamentaciones en vigor. La moneda de plata prosigue en el mismo estado depreciado y desgastado que antes de la reforma en la acuñación del oro. Pero en el mercado, 21 chelines de esta devaluada moneda de plata todavía se considera que valen una guinea de esa excelente moneda de oro. La reforma de la moneda de oro evidentemente ha elevado el valor de la moneda de plata por lo que se intercambia. En la Casa de la Moneda Inglesa, con una libra de peso de oro se acuñan 44 guineas y media, lo que a un 21 chelines la guinea es igual a 46 libras, 14 chelines y 6 peniques. Por lo tanto, una onza de ese oro acuñado vale 3 libras, 17 chelines y 10 peniques y medio en plata. En Inglaterra no se paga ningún derecho ni señoriaje por la acuñación, y el que lleva un peso de una libra o de una onza en barras de pasta de oro de ley a la Casa de la Moneda recibe un peso de libra o de onza en oro acuñado, sin ninguna deducción. 3 libras, 17 chelines y 10 peniques y medio, así es el precio de la acuñación del oro en Inglaterra, o la cantidad de oro acuñado que la Casa de la Moneda entrega a cambio de oro normal en barras. Antes de la reforma de la moneda de oro, el precio del oro en pasta en el mercado
había sido durante muchos años superior a 3 libras 18 chelines, a veces 3 libras 19 chelines y con frecuencia superior a 4 libras la onza. Es probable que esta suma en las monedas de oro desgastadas rara vez contuviese más de una onza de oro normal. Desde la reforma, el precio del mercado del oro normal en las barras en pocas ocasiones supera 3 libras y 17 chelines y 7 peniques la onza. Antes de la reforma, el precio del mercado siempre estaba más o menos por encima del precio de acuñación. Desde la reforma ha estado permanentemente por debajo. Pero este precio de mercado es el mismo que se pague en oro o en moneda de plata. La última reforma de la moneda de oro, entonces, ha incrementado no solo el valor de la moneda de oro, sino también el de la moneda de plata en proporción al oro. Y probablemente también en proporción a todas las demás mercancías. Aunque como el precio de la mayor parte de las mercancías es influido por muchas otras causas, el aumento en el valor de la moneda de plata y oro con respecto a ella quizás no haya sido tan claro y perceptible. En la Casa de la Moneda Inglesa, con una libra de peso en plata de ley, se acuñan 72 chelines que contienen análogamente una libra de peso de plata ordinaria. Se dice entonces que 5 chelines y 2 peniques la onza es el precio de acuñación de la plata en Inglaterra, o la cantidad de moneda de plata que la Casa de la Moneda entrega a cambio de plata ordinaria en pasta. Antes de la reforma de la moneda en oro, el precio de mercado de la plata normal en barra era, según los momentos, de 50 chelines y 4 peniques, 5 chelines y 5 peniques, 5 chelines y 6 peniques, 5 chelines y 7 peniques, y con alguna frecuencia hasta 5 chelines y 8 peniques la onza. El precio más corriente parece haber sido 5 chelines y 7 peniques. Desde la reforma de la acuñación del oro, el precio del mercado de la plata normal en pasta ha caído ocasionalmente hasta 5 chelines y 3 peniques, 5 chelines y 4 peniques, 5 chelines y 5 peniques la onza, y rara vez ha superado este último precio. Aunque el precio del mercado de la plata en pasta ha caído considerablemente de la reforma de la acuñación del oro, no ha caído tanto como el precio de acuñación. En proporción entre los diferentes metales acuñados en Inglaterra, así como el cobre es apreciado muy por encima del valor real, la plata es apreciada por algo debajo del mismo. En el mercado europeo, en las monedas francesas y holandesas, una onza de oro de ley se cambia por 14 onzas de plata de ley. En moneda inglesa se cambia por 15 onzas, es decir, por más plata de la que vale según las estimaciones más comunes en Europa. Pero así como el precio del cobre en barra no aumenta ni siquiera en Inglaterra por el elevado precio del cobre en la moneda inglesa, el precio de la plata en pasta no se reduce por la baja estimación de la plata en la moneda inglesa. La plata en pasta aún conserva su adecuada proporción con el oro, y por la misma razón que los lingotes de cobre la mantienen con la plata. Después de la reforma de la acuñación de la plata durante el reinado de Guillermo III, el precio de la plata en pasta siguió algo por encima del precio de acuñación. El señor Locke imputó este precio más alto al permiso para exportar plata en barras y a la prohibición de exportar plata en monedas. Adujo que esa autorización para exportar hacía que la demanda de plata en barra fuese mayor que la demanda de plata en moneda, pero el número de personas que deseaban moneda de plata para su utilización cotidiana en compras y ventas locales es seguramente muy superior al que desean plata en bruto, sea para exportarlo o para cualquier otro propósito. Existe hoy un permiso similar para exportar oro en pasta y una prohibición semejante de exportar monedas de oro. Sin embargo, el precio del oro en bruto ha caído por debajo del precio de acuñación. Pero en la moneda de plata inglesa ocurría entonces que la plata, de forma parecida a lo que sucede hoy, estaba subvalorada en proporción al oro, y la moneda de oro, que entonces no se pensaba que requiere de una reforma, regulaba en esa época, igual que ahora el valor real de todas las monedas. Así como la reforma de la moneda de plata no redujo entonces el precio de la plata en pasta al precio de acuñación, no es muy probable que una reforma parecida lo redujese hoy. Si la moneda de plata retornase tan cerca de su peso legal como la del oro, es probable que una guinea, según las proporciones actuales, se cambiase por más plata acuñada que en pasta. Si la moneda de plata contuviese todo su peso legal, habría en ese caso un beneficio a obtenerla fundiéndola para vender primero la pasta a cambio de moneda de oro e intercambiar después este oro acuñado por plata acuñada, que se llevaría a la fundición nuevamente. Una modificación en la proporción actual parece ser el único método para prevenir estos inconvenientes.
Los problemas serían quizás menores si la plata fuera tasada en monedas tanto por encima de su proporción adecuada con el oro como lo está hoy por debajo. Siempre que al mismo tiempo se decretase que la plata no es de curso legal en cantidades superiores a una guinea, de la misma forma que el cobre no es de curso legal para cambiar más de un chelín. En este caso, ningún acreedor podría ser engañado por un elevado valor de la plata acuñada, igual que ningún acreedor puede ser hoy estafado como consecuencia de la alta valoración del cobre. Los únicos que sufrirían con esta reglamentación serían los banqueros. Cuando se produce una carrera intentan ganar tiempo pagando en monedas de 6 peniques, y dicha reglamentación les impediría recurrir a un método tan poco honorable de eludir el pago inmediato. Se verían en consecuencia forzados a mantener siempre en sus cofres una cantidad mayor de efectivo que en la actualidad. Y aunque esto indudablemente sería muy inconveniente para ellos, al mismo tiempo daría una gran seguridad a sus acreedores. 3 libras, 17 chelines y 10 peniques y medio, el precio de la acuñación del oro, ciertamente no contienen incluso en nuestras excelentes monedas de oro actuales más de una onza de oro de ley. Y podría pensarse en consecuencia que no serían capaces de comprar más oro en pasta de ley. Pero el oro amonedado es más útil que el oro en bruto. Y aunque en Inglaterra la acuñación es gratuita, de todas formas el oro que es llevado en pasta o en barras a la Casa de la Moneda rara vez regresa acuñado a manos de sus dueños antes de que pasen varias semanas. Con el trabajo que tiene hoy la Casa de la Moneda, la demora puede ser de varios meses. Este retraso equivale a un pequeño impuesto y vuelve al oro acuñado algo más valioso que una cantidad de oro en bruto. Por lo tanto, si en la moneda inglesa la plata fuese estimada según su adecuada proporción con el oro, el precio de la plata en pasta probablemente caería por debajo del precio de acuñación, incluso sin ninguna reforma de la moneda de plata, porque incluso el valor de la presente moneda de plata lisa y desgastada es regulado por el valor de la excelente moneda de oro por la que puede cambiarse. Un pequeño señoreaje o impuesto sobre la acuñación tanto del oro como de la plata probablemente incrementaría aún más la superioridad de estos metales en moneda sobre una cantidad igual de cualquiera de ellos en pasta. La acuñación, en este caso, elevaría el valor del metal acuñado en proporción al peso de este pequeño impuesto. Por la misma razón que el labrado aumenta el valor de los utensilios de oro y plata en proporción al precio de dicho labrado. La superioridad de la moneda sobre la pasta impedirá la fundición de las monedas y desanimará su exportación. Si por alguna necesidad pública fuese perentorio el exportar monedas, la mayor parte de las mismas volvería, en el extranjero se vendería solo por su peso en pasta, pero dentro del país lo harían por más que su peso, y habrían en consecuencia un beneficio al traerlas nuevamente al país. En Francia, el señoreaje sobre la acuñación es cerca del 8%, y se dice que la moneda francesa, una vez exportada, vuelve al país espontáneamente. Las fluctuaciones ocasionales en el precio del mercado del oro y la plata en pasta responden a las mismas causas que las fluctuaciones semejantes en el precio de todas las demás mercancías. La frecuente pérdida de dichos metales debido a diversos accidentes en la tierra y en el mar, el continuo desgaste en dorados y niquelados, en galones y bordados, en el uso y en el deterioro de la moneda y en utensilios de plata, todo ello requiere en los países que no posean minas propias una permanente importación que repare estas pérdidas y desgastes. Los comerciantes importadores, como cualquier otro comerciante, intentan ajustar en la medida de lo posible sus ocasionales importaciones a lo que ellos esperan que sea la demanda inmediata más probable. Pero por más cuidado que pongan, a veces exageran su negocio y otras veces se quedan cortos. Cuando importan más metal del que se demanda, más que incurrir en el riesgo y los inconvenientes de reexportarlo nuevamente, están a veces dispuestos a vender una parte por algo menos del precio corriente o medio. Por otro lado, cuando importan menos de lo que se demanda, obtienen algo más de ese precio. Pero más allá de estas fluctuaciones ocasionales, el precio del mercado del oro o de la plata en pasta se mantienen durante muchos años firme y constantemente algo por arriba o algo por debajo de su precio de acuñación. Podemos estar seguros que de esta firme y constante superioridad o inferioridad en el precio es el efecto de algo en el estado de la moneda. Algo que en ese momento hace que una determinada cantidad de moneda valga más o menos que la cantidad precisa de metal que debería contener. La firmeza y constancia del efecto supone una firmeza y constancia proporcional de la causa. En el dinero de cualquier país, en un momento o lugar concreto, una medida
más o menos precisa del valor, en tanto la moneda corriente se ajuste más o menos exactamente a su ley, o contenga más o menos exactamente la cantidad determinada de oro y plata puro que debería contener. Si en Inglaterra, por ejemplo, 44 guineas y media contuviesen precisamente el peso de una libra de oro en ley, u 11 onzas de oro puro y una de aleación, la moneda de oro de Inglaterra sería una medida tan exacta del valor efectivo de los bienes en cualquier momento y lugar dados como pudiera admitirlo la naturaleza de las cosas. Pero si debido al roce y al uso, 44 guineas y media contienen generalmente menos que el peso de una libra de oro, siendo además la disminución más acusada en algunas piezas que en otras, la medida del valor resulta susceptible de la misma clase de incertidumbre a la que están expuestos comúnmente todos los demás pesos y medidas. Como rara vez ocurre que se ajusten exactamente a su patrón, el comerciante acomoda el precio de sus bienes, lo mejor que puede, no a lo que esos pesos y medidas deberían ser, sino a lo que en promedio la experiencia le indica que son en la práctica. Como consecuencia de un desorden parecido en la moneda, el precio de los bienes resulta análogamente ajustado no a la cantidad de oro o plata puro que la moneda debería contener, sino a la que en promedio la experiencia demuestra efectivamente que contiene. Debe destacarse que por precio monetario de los bienes entiendo siempre la cantidad de oro o plata puro por la cual se venden, sin consideración alguna sobre la denominación de la moneda. Pienso que 6 chelines y 8 peniques, por ejemplo, en la época de Eduardo I, era el mismo precio monetario que una libra esterlina en los tiempos presentes, puesto que contenían, hasta donde es posible juzgar, la misma cantidad de plata pura.